El evangelista Marcos escribe su obra para que las comunidades que ya conocían a Jesús pudieran tener una comprensión más profunda de su mensaje y pudieran también mantener más viva esa adhesión a la figura y a la palabra de Jesús. Y Marcos inicia su obra con una palabra que recuerda a la primera palabra que se encuentra en el libro del Génesis, orígenes de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Orígenes recuerda en principio, Dios creó el cielo y la tierra. Al evangelista ahora no le interesa hablar de cómo se formaron los cielos y la tierra, ni tampoco de cómo se formó el ser humano, sino que su intención es de dar a conocer cómo se ha originado esa buena noticia, ese evangelio que es Jesús. Jesús que viene presentado por el evangelista como Mesías, Hijo de Dios. Son dos títulos que van a caracterizar a su persona, pero que necesitan ser iluminados por el Evangelio mismo, por lo que Marcos escribe, para que sean bien comprendidos. Marcos no dice Jesús el Mesías o el Hijo de Dios como si ya nosotros supiéramos de quién se trata, sino que lo deja en suspenso. Jesús Mesías, un Mesías que a la luz de este Evangelio pues se podrá comprender de qué manera Él es el consagrado, el enviado que viene para liberar y para dar la vida. Igual el título Hijo de Dios, a la luz del Evangelio se comprende pues esta identidad y esta condición divina Jesús como fiel expresión del amor del Padre. Y el evangelista usa también, para empezar su obra, una citación del profeta Isaías. Como estaba escrito en el profeta Isaías, «Mira, envío mi mensajero delante de ti, él preparará tu camino». Una voz grita desde el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. No solamente el profeta Isaías el que viene aquí recordado, sino que Marcos ha hecho una composición con otros textos tomados del Antiguo Testamento, del libro del Éxodo y también del profeta Malaquías. Eran textos que tenían que ver con un buen anuncio, preparar el camino. Eran palabras de esperanza para el pueblo que iba a salir de la tierra de esclavitud de Egipto, el Éxodo, y también para el pueblo que volvía del exilio de Babilonia de nuevo a su tierra. Pues bien, el evangelista ha compuesto una situación particular en la que se habla de un camino que hay que preparar, de una liberación que está cerca. Pero el que va a abrir este camino ahora no será Dios como en el Antiguo Testamento, sino Jesús mismo. Y esta liberación pues va a llegar si realmente todos los seres humanos van a dar su colaboración, van a dar adhesión a Jesús, a su buena noticia, para que esa liberación, esa nueva realidad humana que es el reino, se pueda ir construyendo. Por eso esa invitación que hablaba de liberación, pero que ahora necesita la participación de todos los seres. Hay que preparar, hay que ser con Jesús capaces de abrir ese camino que significa una humanidad nueva. Se presentó Juan Bautista en el desierto proclamando un bautismo en señal de enmienda para el perdón de los pecados. Marcos introduce la figura de Juan el Bautista, también un personaje ya conocido, sin dar más indicaciones sobre su persona, sino que solamente se encuentra en el desierto proclamando ese bautismo en señal de enmienda para el perdón de los pecados. Juan Bautista elige el desierto como lugar alternativo donde ir preparando esa liberación, ese camino nuevo donde Jesús va a presentar la novedad de su mensaje. Y para que esa alternativa pues, se realice, es necesario que la gente vaya cambiando vida. Juan propone un bautismo que era un rito de purificación en el mundo judío, pero un bautismo para la conversión, es decir, para un cambio de mentalidad. La gente tiene que cambiar manera de pensar, tiene que dar a su vida una orientación distinta. Y el bautismo era la señal externa, pública, de que ese cambio había sucedido. La persona ya no piensa para sí misma, sino que tiene que pensar en los demás, tiene que contribuir a crear esa sociedad nueva. Por lo cual, cuando la persona acepta ese bautismo para la enmienda de conversión, pues esto supone el perdón de los pecados. Queda cancelado todo un pasado de injusticia en la persona. Es algo muy fuerte lo que Juan el Bautista proclama en el desierto, porque el perdón de los pecados se realizaba en el templo de Jerusalén, con sacrificios y rituales bien prescritos y bien establecidos. Nada de todo eso ahora con la buena noticia que es Jesús, para que se realice pues ese perdón, para que la persona vea que su pasado de injusticia ha sido cancelado. Basta solamente
adherir a la propuesta de Juan el Bautista, se necesita esa conversión, ese cambio de mentalidad, esa manera nueva de pensar. Fue saliendo hacia él todo el país judío, incluidos todos los vecinos de Jerusalén, y él los bautizaba en el río Jordán a medida que confesaban sus pecados. La propuesta de Juan ha tenido éxito. La gente empieza a salir de todo el país judío, incluidos los vecinos de Jerusalén, dice Marcos, para bautizarse. Es decir, aceptan esa propuesta de cambiar vida, de tener una mentalidad nueva. Ese éxodo, ese camino que hay que ir preparando, se está ya realizando. La gente no mira al templo, no mira al santuario, que se ha convertido en un lugar pues, de mercado, de corrupción, donde la gente viene despojada de su misma dignidad, sino que las personas ahora tienden hacia Juan el Bautista, hacia el desierto, hacia esa alternativa, y confesando sus pecados, es decir, pues toman conciencia de la injusticia y quieren dar una orientación nueva a su vida. Juan el Bautista, añade el evangelista, iba vestido de pelo de camello con una correa de cuero a la cintura y comía saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: «Llega detrás de mí el que es más fuerte que yo, y yo no soy quien para agacharme y desatarle la correa de las sandalias. Yo os he bautizado en agua, él os bautizará con Espíritu Santo». A la respuesta positiva de la gente hacia esa llamada que Juan realiza desde el desierto, pues se añade otra proclamación. Pero antes el evangelista quiere dar algunos datos para que se reconozca mejor este personaje, el Bautista. Dice que iba vestido con pelo de camello y llevaba también una correa de cuero a la cintura. Son dos elementos que tienen que ver con la figura de los profetas en el Antiguo Testamento, en particular Elías. Eso significa que Juan es ese Elías que tiene que llegar según la tradición. Pensaba que el Mesías habría sido precedido por la llegada de nuevo de Elías. Pues Juan es ese precursor que ya está anunciando la llegada del liberador, de aquel que va a dar al pueblo, no solamente al pueblo, sino a toda la humanidad, esa posibilidad de tener una plenitud de vida. Y Juan pues vive en el desierto de una manera, digamos, identificándose con una realidad alternativa a la sociedad de su tiempo. El hecho de comer saltamontes y miel silvestre significaba que se adecuaba a lo que era la vida de la gente que vivía en ese ambiente como era el desierto. Pero lo importante es su proclamación. Él se considera solamente uno que viene para abrir el camino, para anunciar esa llegada, porque lo importante es el que viene detrás de él, que es más fuerte. Esa figura del más fuerte significa el que realmente va a llevar a cabo el designio del Padre, el que va a realizar esa liberación plena de toda la humanidad. Y Juan dice que él no es quien para agacharse y desatarle la correa de las sandalias. Esto tiene que ver con una antigua usanza en el pueblo de Israel que era llamada del levirato. Cuando una mujer quedaba viuda y sin hijos, el marido no le había dado descendencia, pues el cuñado, en levir, en latín, el cuñado tenía la obligación de dejarla embarazada, de que esa mujer pudiera tener un hijo varón y de esa manera el nombre del marido difunto no se perdiera. En el Antiguo Testamento tenemos varios pasajes de esta antigua usanza, en el libro de Génesis, en el libro de Ruth, y si el cuñado se oponía a esta obligación, a este deber que tenía con la viuda de su hermano, pues el que seguía en la línea de parentela pues tomaba esa obligación quitándole la sandalia y pues arrogándose o diciendo que a él le concernía ese tipo de deber. El hecho de que Juan no puede hacer este tipo de gesto quiere decir que el esposo, el que tiene que realmente dar vida, llenar de vida, de esperanza a ese pueblo y a esa humanidad que va a ser nueva, pues es Jesús, es el Mesías, el que viene detrás de él, que es más fuerte, y el que va a bautizar con Espíritu Santo. No basta solamente bautizarse en el agua, es decir, ese cambio de mentalidad, ese querer vivir de una manera nueva, ya no para sí mismo, sino para los demás. Se necesita un bautismo más profundo aún, de manera figurada, que es en el Espíritu Santo, es decir, sumergirse en el amor del Padre. Eso es lo que hará Jesús, porque cuando uno da su compromiso, manifiesta su compromiso para ser capaz de colaborar con el Señor en esa liberación, pues necesita también esa ayuda, ese espíritu que lleva adelante pues toda su voluntad de ser como Jesús, personas que trabajan por una humanidad nueva.
Entonces el Evangelio, que es buena noticia, significa que todos podemos colaborar con Jesús en crear esta nueva realidad, esta nueva sociedad, y que todos podemos ser, como Jesús, una buena noticia para los demás.